Siempre me llama la atención cuando el apóstol Pablo, esta porción de la Escritura, habla de la armadura de Dios y habla de la guerra espiritual, y sobre esto se habla mucha basura, se habla mucha mentira, se especula mucho realmente, y mucho más en nosotros como creyentes, al punto en que nos perdemos un poco, digámoslo así, y como que uno termina diciendo, bueno, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad de esto? Y es donde nosotros tenemos que entrar a mirar realmente qué es lo que la palabra dice. Y yo quisiera que usted, que ha venido acompañándome en el estudio de toda esta carta, especialmente desde el capítulo 4, que fue lo último que retomé, y ya vamos en el capítulo 6, usted tiene una idea de lo que es la aplicación. Yo quiero que usted piense por un momento, mire, si Pablo menciona aquí en el capítulo 6, a partir del versículo 10, todo lo que es la armadura de Dios, entonces tenemos que pensar un poco más a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de la armadura de Dios, y tiene que ser algo que esté dentro de la carta que Pablo dijo. No puede ir a mencionar algo que no esté dentro de esa carta. Y ahí es donde nosotros poco a poco escudriñamos, y ustedes como iglesia, pues yo como pastor he querido que usted lo vaya comprendiendo y vaya dándose cuenta realmente a qué se refiere todo este texto. Y quiero que me acompañe por un momento al texto, y vamos a hacer la lectura del texto desde el versículo 10. Es bueno siempre estarlo mirando ahí. Y dice la palabra del Señor: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero presta la atención que luego dice: por tanto, tomen la armadura, toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren, dice Pablo, en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Hasta ahí la porción de la Escritura de lo que estaremos día a día abarcando acá. Y es interesante entonces, como les digo, que uno siempre tiene que estar al mirar este texto, esta porción de la Escritura, pensando, ok, ¿de qué está hablando Pablo con respecto a esa armadura de Dios para el cristiano? ¿A qué se refiere realmente? Y qué bueno cuando nosotros lo podemos entender. Sin embargo, desafortunadamente, mucha gente cree que la guerra espiritual es estar atando demonios, echándolos fuera, declarando sobre esos demonios, haciéndoles frente, ¿sí? Liberaciones, algunos afirman de liberaciones y cosas así. Pero realmente nosotros debemos mirarlo desde la perspectiva bíblica, no de lo que el hombre quiera decir, sino qué es lo que nos dice la Escritura. Y John Weldon es un dedicado hombre por muchos años en su vida a estudiar las sectas y las religiones falsas. Y él advierte lo siguiente en cuanto a esta porción de la Escritura, abro comillas: Dios no nos hizo de tal manera que podamos funcionar con seguridad o efectividad en un ambiente de demonios. Aun si fuera neutral y resulta claro que este no es el caso, ¿quién sabe qué pueden hacer los demonios en su propio ambiente y qué tipos de relaciones existen o pueden construirse entre su mundo y el nuestro? No fuimos creados para volar en cualquier dirección dentro de
de dominios astrales. Tras admitir la existencia de lo demoníaco, lo cierto es que se trata de actividades que se realizan en una porquería astral llena de maldad y hostilidad. No estamos hechos con las capacidades intelectuales para separar el bien del mal, ni lo verdadero de lo falso, dice él, en el dominio del oculto. Por ejemplo, dice él, el profeta Daniel fue un hombre brillante y piadoso. Sin embargo, aún él tuvo que recibir sabiduría adicional de Dios de una manera especial para estar en capacidad de ejercer discernimiento en cuestiones ocultas, de modo que el relacionarse con tales cosas producirá siempre conclusiones desacertadas, porque el hombre, como una criatura caída, no tiene la dotación ni la habilidad necesaria para registrar, clasificar y distinguir en cuestiones demoníacas. Cierro comillas. Y es interesante, porque cuando nosotros estudiamos la armadura de Dios, nos damos cuenta de que el hombre ha sido dotado por Dios de una manera especial para precisamente poderse mantener firme, para poder estar ahí firme en todo realmente. Y nosotros realmente sabemos, a partir de la palabra de Dios, que realmente Satanás y sus demonios invisibles trabajan alrededor. Es algo que nosotros no desconocemos, es algo que nosotros como creyentes no podemos ignorar. Pero no obstante, también sabemos que carecemos de la sabiduría para discernirla con exactitud, podríamos decir, cuando están presentes. ¿En qué momento? Ninguno de nosotros podemos decir, uy, tengo un demonio aquí al lado. Bueno, la gente echa chistes diciendo, tengo un demonio aquí al lado, y señalan a alguien que está al lado. Pero realmente esa no es la manera como nosotros, la Biblia nos lo estamos dando. Ninguno de nosotros. Ese cuento de que yo percibo como un ambiente espiritual aquí como que, uy, entré a esta casa, o entré a esta oficina, o a este trabajo, o estoy aquí y percibo como un ambiente oscuro, como... No, mire, olvídese, ese es un tipo de adivinación y de brujería, y siempre relacionarlo de esa manera. Ninguno de nosotros, ni siquiera como creyentes, podemos, ni tenemos la capacidad para llegar a decir, aquí hay algo como malo y estoy percibiendo como esos demonios. Esos programas que se ven en televisión, no sé, de la gente que se entra a casas a buscar demonios, y estoy escuchando algo y tengo un aparatico aquí que me detecta una energía mala y todo eso. Eso es una adivinación, esos son demonios, eso es jugar con realmente huestes que son delicadas, y en realidad, pues como bien sabemos, un creyente no va a estar en eso. Un creyente no va a estar preocupado por eso. Y recuerdo a un amigo un hermano en la fe, un hombre realmente con buenos fundamentos, que él siempre comentaba de que alguna vez alguien le dijo a él que se iba de la casa donde estaba viviendo porque realmente a él de noche le movían la cama, le jalaban las cobijas y todo eso, y que él estaba realmente asustado, que esa casa estaba embrujada. Pero resulta que se fue a otra casa y le hacían lo mismo. Es que los demonios van a estar contra nosotros, no en el lugar donde realmente esté la persona como tal, sino es quién es esa persona. Pero nosotros tenemos que pensar que un creyente, una persona nacida en Cristo Jesús, primero que todo no puede ser poseída por un demonio, y puede ser atacada y molestada por un demonio solamente si Dios se lo permite. Entonces, por eso menciono que no tenemos la exactitud de cuándo están presentes, cuántos son, de qué tipo son, o qué están haciendo, qué están tramando. No lo sabemos en realidad. Meterse en eso sería muy peligroso para un santo. Un santo meterse en un terreno como eso es supremamente peligroso cuando intentan manejar este tipo de asuntos y cosas sobre las cuales realmente la Biblia no da instrucción ni pautas. En ninguno de este libro sagrado, en ninguna parte de este libro sagrado encontramos una instrucción que nos diga que nosotros tenemos que ir a enfrentar a los demonios y atarlos y echarlos fuera, ni nada. Al contrario, nos da instrucciones y nos da ejemplos realmente de
la vida como uno debe vivir y simplemente descansar en ello, pero no prestarle más atención. Lo que la Biblia nos está diciendo es que nosotros debemos vestirnos con la armadura de Dios y que en realidad debemos reportarnos ante Él, ante el Padre Celestial, someternos a Él y realmente descansar en la perfección de Dios, en la soberanía de Dios. Como lo dijo el apóstol Juan en su primera epístola en Juan, capítulo 4, versículo 4, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y son las mismas palabras o similares a las que nuestro Señor Jesucristo utilizó en Mateo 16, 18, cuando Él dijo, las puertas del Hades, ¿no qué? No prevalecerán contra la iglesia de Cristo, contra su iglesia, parafraseándolo un poco. Entonces nosotros tenemos que mirar eso. Y la iglesia del Señor no es este lugar, la iglesia del Señor somos nosotros, y eso es lo que nosotros tenemos que entrar a mirar. Entonces lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana es que cada creyente debe velar por mantenerse firme en el día malo, que eso sí nos insta la Escritura. Y es por eso que en esta mañana vamos a ver dos responsabilidades que el creyente debe tener presente para resistir los ataques del enemigo. Vamos a ver dos responsabilidades. Número 1, mantener toda la palabra de Dios en su mente. La encontramos en el versículo 13. Mantener toda la palabra de Dios en su mente. Y número 2, esforzarse por mantenerse firme. Esas son las dos responsabilidades que el creyente debe tener presente para resistir el ataque del enemigo, y en la cual nosotros estaremos trabajando y estudiando en esta mañana. Vamos a ver el primer punto, y es mantener toda la palabra de Dios en su mente. Ahora quiero que observes, y para ello en lo posible te pido que tengas la escritura, la tengas a la mano, que a medida que yo voy avanzando usted vaya mirando, verificando que realmente esté en relación con lo que nos dice la escritura. Y si usted mira desde el versículo 10, en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, Pablo está diciendo, por lo demás, recuerda, no podemos ignorar esa parte, porque cuando Pablo dice por lo demás, está dándonos a entender que es como un agregado, algo más, adicionalmente. O como cuando nosotros escribíamos en la época de las cartas, que uno escribía postdata, ¿sí? Ya como último, ¿cierto? De la postdata. Significa entonces que requiere que yo le preste atención a todo lo anterior de la carta que Pablo escribió. Él dice por lo demás, además, adicionalmente podríamos tomarlo. Fortalézcase, dice él, en el Señor y en el poder de su fuerza. Algo que no puedo olvidar para llegar al versículo 13. Fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, tener presente que Cristo es mi fortaleza, que Cristo es, como bien conocemos en el griego esa palabra que dice endinamó, es decir, Él es el que me da la potencia, Él es el que me da la fuerza, el kratos, ¿para qué? Para yo poderme mantener firme, y por eso Pablo dice, en el Señor, tiene que ser ese, en el Señor. No hay manera de que una persona que no sea creyente pueda mantenerse fortalecida, pueda mantenerse firme en unas circunstancias como las que vamos a entrar a ver, y es para el día malo que nos está hablando la Escritura. Ahora, en el versículo 11, Pablo está diciendo, revístanse con toda la armadura de Dios. En algunas versiones dice, vístanse, que es lo mismo, con toda la armadura de Dios, pero todavía no nos nombra cuál es la armadura de Dios. Está diciendo, con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Pablo está dejando claro para qué necesita vestirse de la armadura de Dios. Y entonces, él dice el por qué realmente, lo encontramos en el versículo 12. De alguna manera, parafraseándolo, podríamos decir, no dejes pasar esto. Tenlo en cuenta. ¿Sabes por qué necesitas la armadura de Dios? Pablo le está diciendo a sus lectores en la iglesia en Éfeso, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne.
Tu enemigo no es la persona que está a tu lado. Está diciendo, no es tu esposa. Tu enemigo no son tus padres, tus enemigos no son tus hijos. Está hablando desde una perspectiva espiritual, no me vayan a malinterpretar. Si ustedes vieron las noticias en estos días aquí a la vuelta, en la unidad de aquí a la vuelta, un hijo llegó a las 2 de la mañana a pedirle dinero a sus padres, tenía problemas de drogas y los asesinó, los acuchilló. Más de 38 puñaladas les metió a sus padres. Y uno puede decir, ¿cómo un hijo puede matar a un padre? Fue tremendo realmente, aquí a la vuelta. Eso consternó a este lugar en estos días, antes de ayer creo que fue. Pero el punto ¿cuál es, mi amado? Porque es que a veces pensamos, no, pero ¿cómo no va a ser mi enemigo si vea llegó a matar a los padres? Pero realmente lo que la Biblia nos está mostrando es lo que hay detrás de todo esto. Y en el caso del creyente, que Pablo lo deja ver aquí en el versículo 13 cuando él dice, porque nuestra lucha, ¿por qué necesitas de vestirte de la armadura de Dios? Para que estés firme, es lo primero que Pablo está diciendo acá. Observa que Pablo está diciendo, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Entonces nos deja ver que el diablo está atacando, que el diablo va a estar atacando, que el diablo no se queda quieto, ya lo hemos estudiado. Hemos visto cómo la Biblia nos describe que Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar, ¿cierto? Que la Biblia nos deja ver cómo Satanás pidió permiso a Dios para tocar la vida de Job en el Antiguo Testamento. Que la Biblia nos deja ver cómo Satanás incidió para que, con el permiso de Dios, él tentara a David hacer un censo que después resultó en una mortandad por la ira de Dios. Entonces es tremendo, mis hermanos. Y lo que nosotros tenemos que aprender es que Satanás está siempre acechándonos. Y que cuando usted y yo entramos en contienda, en conflicto, en pelea, él es el primero que se está frotando las manos, él está feliz y dichoso de la pelota, es que se dice. De ver que usted y yo, o tal vez mi esposa y yo, o tal vez mis hijos y yo estamos peleando y dividiéndonos. Y casi llegando al punto de poder, de pronto de matarnos, como sucedió en lo que les acabé de contar. ¿Por qué? Porque eso es lo que él busca realmente. Observa que en el versículo 12 Pablo está diciendo, para que puedas estar firme contra las insidias del diablo. Está manifestando que Satanás siempre va a estar, el diablo va a estar ahí en insidias, ahí, trabajando fuertemente. Él viene de frente contra la iglesia del Señor, él no puede atacar a Dios, él no es igual a Dios, por supuesto que mucho menos superior a Dios. Él es supremamente inferior a Dios, pero tiene poder. Pero como él no puede atacar a Dios, él va a ir contra lo que Dios ama. Y Dios ama a su iglesia. Y él nos va a atacar a nosotros. Y él va a buscar eso. Y por eso cuando Pablo en el versículo 11 menciona, fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza, es interesante porque si usted lo recuerda cuando lo estuvimos estudiando, es darnos cuenta de que a medida que nosotros nos fortalezcamos en Cristo Jesús, cada vez que nosotros comprendamos, entendamos que necesitamos estar más adheridos a Cristo, agarrados de sus pies, humillándonos a Él, más ataque vamos a recibir. Ese es el punto. Cuando nosotros seamos más fieles a la Escritura, cuando nosotros queramos obedecer más a la palabra de Dios, más nos va a atacar Satanás. ¿Sabes cuándo no nos va a atacar? Cuando nos parezcamos más al mundo, cuando vivamos más como el mundo, cuando vivamos de una manera que no se note la diferencia verdaderamente como creyentes. Ahí es cuando equivocadamente nosotros vamos a decir, ¿cómo vas? Bendecido y en victoria, aleluya, gloria a Dios, todo está perfecto. No se imagina, es que el Señor solo hace bendecirme y bendecirme y bendecirme. Wow, tenga cuidado de esa expresión. Porque verdaderamente cuando nosotros nos alineemos con la palabra de Dios y nos estemos fortaleciendo en el Señor constantemente, reconociendo nuestra condición caída, nuestra debilidad, en nuestra humanidad,
y requerimos del Señor, es donde más vamos a ser atacados, es donde más vamos a ser perseguidos. Eso es lo que Pablo está mencionando aquí en el versículo 10. Y en el 11, por eso le ha dicho, revístase con toda la armadura de Dios, para que pueda estar firme contra las insidias del diablo. Luego dice, ¿por qué? Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. No es ningún tipo de persona. Si hay alguien que nos está haciendo la vida imposible, no es esa persona. Es el diablo, mi amado. Y unas veces dice, bueno, yo no soporto a esta persona, no la paso, pero esa persona me odia, esa persona me quiere matar, o no sé, llámese un vecino, lo que usted, el tipo de persona que usted de pronto se quiera imaginar, o que usted haya vivido. No es esa persona. Es el diablo realmente que lo está atacando. Si usted realmente está alineado con la palabra, porque puede venir alguien que no sea creyente a decir, ay, yo soy supremamente atacado. No, tiene que mirar más bien entonces que no sea la condición de su pecado la que lo ha llevado a tener problemas, porque si alguien lo está buscando a usted o a esa persona para tal vez matarla o para hacerle daño, puede ser el resultado del pecado. Entonces necesitamos ese discernimiento. Aquí nos está hablando desde lo espiritual, aquí nos está hablando realmente de una vida que se alinea en obediencia a Dios, que se sujeta a la voluntad de Dios, que quiere honrar al Señor. Por eso está ahí Pablo marcándolo en el versículo 10 cuando dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Dice el versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra, Pablo lo deja ver, principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en los lugares o en las regiones celestiales. La Reina Valera dice en los lugares celestiales. Es decir, nos deja ver que nuestro enemigo no está aquí terrenalmente, sino que es un enemigo netamente espiritual, completamente espiritual. Como ya lo mencioné, no lo podemos ver, no lo podemos percibir, no podemos darnos cuenta en qué momento nos va a atacar, ¿sí? Y como Pablo deja ver durante toda la carta cuál es esa posición y esa condición en nosotros como creyentes, es necesario que cada persona creyente, nacida de nuevo en Cristo Jesús, en este caso esta congregación que ha estado estudiando el libro de Efesios, entonces tenga presente toda la obra de Dios como base del equipo de combate que Dios le ha dado para hacerle frente al enemigo. Aquí es donde viene el problema, porque si yo no soy una persona que tengo la palabra de Dios en mi mente, no voy a poder realmente pararme firme. Es ahí donde está el problema. Si tú miras el punto 1, está enfocado en mantener la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, ¿en dónde? En la mente. Es decir, de estar constantemente con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dotó. Nosotros a veces vemos la armadura de Dios y como nos lo va a nombrar en el versículo 14 en adelante, como de alguna manera figurativamente. Entonces pensamos que cuando habla de casco es un casco literal como el de una moto o el de un soldado. Y no se refiere a eso. Todo está centrado en la palabra de Dios, todo está ahí. La manera como Dios nos dotó. Usted recordará que lo hemos leído en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido ¿qué? Nos han sido dadas por medio del ¿qué? ¿Alguien recuerda el texto? Conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, si usted se da cuenta, la palabra está diciendo que es por medio del conocimiento que usted es dotado, que usted es capacitado. Si no hay conocimiento, no hay dotación. El conocimiento de Dios en su palabra es fundamental para que nosotros realmente podamos comprender entonces el tipo de armadura que Dios nos dio. Ahora, mi amado, es mostrar nuestra condición y nuestra como creyentes, al creyente, a la persona nacida de nuevo,
que ahora tenemos delante de Dios. Lo cual nos permite entonces estar firmes, mantenernos firmes frente a todo el ataque que Satanás va a tirar. Y créame, yo no sé si usted ve muchas noticias, usted se da cuenta que por todos lados está prendido esto de guerra. Ayer ya fue Irán contra Israel, Estados Unidos ya se metió, Inglaterra ya se metió. Vaya las noticias, mi amado. No para decir, uy, el tiempo está cerca. No, eso no nos dicta absolutamente nada. Para el tiempo final es este libro. Este libro es el que nos va a mostrar el tiempo final. ¿Sí? Pero no son los eventos que están pasando. Pero lo que sí nos deja ver es, esto es un polvorín. Esto en cualquier momento estalla. Y lo primero que pensamos, yo me ponía a pensar, ¿cómo estarán esas personas allá? ¿Cómo estarán los que no conocen del Señor? Temerosos, miedosos, haciendo sus oraciones al Dios que no es, o realmente pueda que esté centrado en la palabra. Y si está centrado en la palabra, puede descansar en la soberanía de Dios, en que nada se hace sin la voluntad del Señor. Y qué rico cuando uno conoce y puede discernir los tiempos finales desde la luz de la Escritura, desde la palabra de Dios. Entonces, creo que es necesario saber que se tiene una posición, ¿sí? Y la provisión de Dios al ser nosotros hijos. Al nosotros tener su palabra, ¿sí? Saber nosotros que estamos poseídos por el Espíritu Santo como su morada santa, y saber que tenemos realmente todos los recursos del Padre Celestial. Ya mencioné 2 de Pedro 1, 3, 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Saber que Cristo es nuestra fortaleza, como lo estoy mencionando aquí en el versículo 10, la palabra en dinamó, ¿sí? De donde proviene el poder, de donde proviene la fuerza, como lo dice el versículo 10, y que dicha fortaleza solo puede ser realmente apropiada mediante la obediencia. Aquí sí ya entramos a un terreno más delicado, y es la obediencia. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tomar entonces toda la armadura de Dios y vestirnos de ella. Y la armadura de Dios está compuesta por la palabra de Dios. Y ahí entonces es cuando nos damos cuenta aquí en el versículo 13, cuando dice, por tanto. Ahora, observa que en el versículo 10 él dice, por lo demás fortalezcanse, en versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, versículo 13, por tanto, en conclusión, él dice, podemos tomar esa palabra por tanto, tomen toda la armadura de Dios. Y podemos decir, ¿para qué? Nuevamente, como si no entendiéramos. Y Pablo contesta, para que puedan resistir, observa el texto, para que puedan resistir, ¿en qué? El día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Qué interesante. Porque el versículo 11 me está diciendo, en el versículo 11, presta la atención, revístase con toda la armadura de Dios. ¿Sí? Y en el versículo 13 me dice, tomen toda la armadura de Dios. Y volvemos a la pregunta que ya hemos hecho sobre el texto. ¿Para qué? Para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, versículo 11, y versículo 13, para que puedan resistir en el día malo. O sea que hay algo que Pablo nos quiere decir acá. Algo que Pablo nos está advirtiendo, mis amados. Y permítame decirles realmente que la manera como Pablo se está expresando en esta porción de la Escritura es un estilo cortante del que a mucha gente no nos gusta tal vez. La manera como Pablo habla. ¿Por qué? Porque el mandamiento que Pablo está dando aquí es determinante, es un mandato terminante. Como si dijese, voy a parafrasearlo, no permita que el enemigo lo sorprenda sin defensa. Tome toda la armadura, hágalo de inmediato, sin vacilar ni perder tiempo. Tome toda la armadura completa. Esas serían las palabras que el apóstol Pablo está utilizando, hermano. Y ¿sabe qué es lo interesante? Es una advertencia tremenda la que nos está dando.
Creo que cuando nosotros nos hemos visto a gatas en problemas, en situaciones que tal vez queremos como abrir un hueco como el avestruz y meter la cabeza y olvidarnos de todos los problemas, ¿sí? Es porque nosotros no entendemos la palabra de Dios. Es porque nosotros nos hemos dejado llevar más por este mundo. Ese es el punto. Pero lo que nosotros tenemos que mirar aquí en la Escritura, mis amados, es que aquí hay un propósito, aquí encontramos el propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Obsérvalo, y es poder resistir, ¿cuándo? Para el día malo, observa, para que puedan resistir. El énfasis está en poder resistir. El problema no está en huir, el problema está en resistir. Y por eso, lastimosamente, muchas veces encontramos a personas que dicen, no, yo prefiero no volver. No, yo a la iglesia no vuelvo. Usted no se imagina la cantidad de problemas que yo tengo. Estoy pasando por esta situación, mi esposo mi esposa esto, aquello, el trabajo. Usted no se imagina, pastor, tengo estos problemas, mis hijos están en esto y esto y esto. Entonces yo primero voy a tratar de cómo solucionar todo eso. Felicitaciones. El diablo está jugando contigo y te está llevando al engaño más grande. Porque si partimos del texto, que no podemos perder de vista, que es el 10, Pablo está diciendo, fortalezcanse en el Señor. Y observa que dice, y en el poder de su fuerza. Es en el Señor que yo tengo el poder, es en el Señor que yo es en la fuerza del Señor que yo voy a poder mantenerme firme. De lo contrario, no. ¡Wow! ¿Se acuerdan cuando el profeta Ageo profetizó? Aunque la higuera no florezca, ni las vides den su fruto, con todo yo, me regocijaré en Jehová. Es algo similar. Estos hombres conocían a ese Dios maravilloso, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que realmente era el único que los podía mantener firmes. Si usted ha leído al profeta Jeremías, usted recordará que cuando él fue llamado por Dios para llevar la palabra del Señor al pueblo de Israel y para que el pueblo de Israel se arrepintiera, usted recordará que el rey se burló de él y termina tirándolo en una cisterna. Una cisterna era un hueco que se abría para ellos sacar agua, y a él lo tiraron ahí y se burlaron. Y después viene Babilonia e invade y lo sacan de ahí medio muerto ese hombre y se lo llevan cautivo también. Mis amados, cuando nosotros estudiamos la Escritura nos damos cuenta que la vida verdaderamente de un creyente es una vida dura. Es una vida de un ataque impresionante, pero no por los que están a nuestro alrededor. Satanás utiliza sus secuaces y aún sus demonios para atacarnos, pero realmente la lucha es frontal. Y cada hombre que verdaderamente determinó seguir a Cristo, vivir para Dios, si era en el Antiguo Testamento, pagó el precio bien alto, mis amados. Y creo que eso es lo que Pablo está mencionando acá. Pablo lo está marcando. Y por eso Pablo dice, para que pueda resistir, observa. Y si tú eres de los que puedes subrayar tu Biblia, entonces hazle un resalto de eso, para que puedan resistir. Observa que en el versículo 11 dice, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Versículo 11. Si la conciencia lo permite, haga la rayita. Y en el versículo 13 vuelve y dice, para que puedan resistir, ¿qué? El día malo. El día malo. Es decir, lo que Pablo está haciendo es poner a sus lectores en alerta. Aquí hay palabras en imperativo, es decir, son mandato, es un mandato, no es opcional. No está diciendo si tú quieres, si a ti te parece, si estás prestando atención. No, está diciendo es pilas porque lo que se viene es tremendo. Y si nosotros miramos a la postre y uno va a la historia realmente de la Escritura, lo que nos muestra la historia es que después de una iglesia como esta de Éfeso, donde pasó Pablo, donde pasó Juan,
donde pasó Timoteo, donde pasó Apolos, hombres grandes en la palabra de Dios me refiero, hombres piadosos, hombres con un respaldo de Dios impresionante, para luego ser una iglesia que desapareció. ¿Ustedes lo recuerdan? Y ustedes recordarán que Pablo lo dijo, porque después de mi partida vendrán lobos feroces, disfrazados de ovejas. La batalla es tremenda, mi amado. La batalla no es venir y sentarnos acá. Yo sé que tal vez usted como yo sufrimos cuando un domingo nos despertamos y dice, ay, yo quisiera quedarme durmiendo. Ay. Tal vez quisiera vestirme como las personas que van a la ciclovía, así, pero tener que ponerme una corbata y un vestido de paño y como que contemplamos todo eso. Yo quisiera quedarme durmiendo porque es que toda la semana trabajé, nadie se imagina lo duro, es que pobrecito yo. Ya el diablo está trabajando ahí. El diablo ya está trabajando. ¿Sabes por qué? Porque es que el diablo te está diciendo, tú te mereces. Tu vida no es ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que Pablo menciona en Romanos 12:1. Así que, hermanos, por la misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Satanás está feliz con tratar de quitar de nuestra mente la palabra de Dios. Lo estudiábamos hoy. Si quieres acompañarme en 2 Corintios capítulo 10, por favor, lo estábamos estudiando también en nuestra clase de la escuela dominical. Pero si tú miras ahí en el capítulo 10, versículo 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. 10:3 nos dice. Aunque andamos en la carne, dice el apóstol Pablo, no luchamos según la carne. No estamos luchando, no podemos luchar según la carne. Los problemas que tenemos en los matrimonios y que encontramos en los matrimonios es porque la gente está peleando en la carne, porque está luchando en la carne. La pelea que tenemos entre padres e hijos es porque la gente está luchando en la carne. La pelea que tenemos entre hombres y mujeres trabajadores con sus jefes es porque estamos luchando en la carne. La pelea que tenemos con los vecinos es porque estamos luchando en la carne, y así sucesivamente. Pero Pablo dice aquí, nuestra pelea, ¿sí? Nuestra lucha, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios. Es increíble cómo Dios ha dotado al creyente, lo ha dotado de una manera tan espectacular, que Satanás, de alguna manera, está interfiriendo. ¿Para qué? Para quitarnos de que nosotros tenemos algo grande. No es que no lo pueda quitar, pero astutamente nos está quitando de la mente. La palabra de Dios nos está encegueciendo para que nosotros no vayamos a la palabra de Dios. Porque Él sabe que si usted y yo vamos a la palabra de Dios, verdaderamente vamos a poder entender y comprender lo que nuestro Señor Jesucristo declaró cuando Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y para nosotros como creyentes nos reímos delante de la gente. Y la verdad es Cristo. Pero estamos hablando de un Cristo que no conocemos. Estamos hablando de un Cristo que no conocemos el poder que tiene para fortalecernos, para nosotros poder estar firmes, pararnos firmes contra las insidias de Satanás, contra las acechanzas de Satanás. Nosotros creemos que nuestro adversario es otra persona, y lo repito, para que se nos pueda quedar, mi amado. A veces creemos que nuestro enemigo es el pastor. Pero ese no es mi enemigo. Mi enemigo es Satanás. Porque yo soy hijo de Dios y Satanás me odia. Escúchalo bien, Satanás te odia. Satanás nos odia. Y recuerda que aún Pedro dice que aún si fuese posible engañar a los escogidos, si fuese posible, no es posible porque a los que Dios escogió, a los que Dios llamó, son salvos, somos salvos. Pero si Él puede restarnos en el camino de la vida y llevarnos para tener problemas, lo va a hacer. Pero que lo va a lograr en aquellos que realmente no son del Señor,
¿Y los va a desencarrilar? Sí, también. Eso es una realidad. Hasta llevarlos a convencerlos realmente. Porque observa que el versículo 4 del capítulo 10 donde estamos está diciendo, porque las armas de nuestra contienda, ese tipo de armas con las que Dios nos ha dotado, que tiene que ver con la armadura de Dios, no son carnales. Ese tipo de armas no son carnales. Dice, nos muestra lo que son esas armas. Dice, son poderosas en Dios. Esas armas son poderosas en Dios, ¿cierto? Y está diciendo, nuestras armas, porque me enredé. Porque las armas de nuestra contienda, de nuestra lucha, dicen otras versiones, no son carnales, no son armas carnales. Por eso cuando tú y yo caemos en que me voy a defender, yo voy a sacar mi orgullo, yo no me voy a dejar ultrajar, yo voy a poner a este sinvergüenza en su lugar, estás peleando con las armas carnales. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, mía es la venganza. Lo que pasa es que es muy duro cuando dice, está bien, Señor, yo voy a esperar a que tú lo hagas. Ay, pero no me aguanto. Yo tengo que ir a hablar, yo tengo que destapar esto, yo tengo que enfrentarme contra esto. Satanás está feliz y dichoso. Pero cuando nosotros decimos, Señor, me voy a someter, y lo que tengo que hacer es humillarme y postrarme delante de ti, ahí sí ya la cosa cambia, mi hermano. Pero Pablo deja ver acá cuando él dice, las armas de nuestra contienda, tengo la versión Reina Valera en mi mente también, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Y si yo miro realmente, está en relación con la misma palabra que Pablo utiliza de fortaleceos en el Señor, que la palabra en dinamo, es decir, hay un poder, hay una fuerza. En el versículo 10 de Efesios capítulo 6 está hablando de Cristo. Aquí me está hablando de huestes espirituales de maldad, lo cual me está diciendo, tienen mucha fuerza. No al nivel de Dios, pero el enemigo tiene poder. Y lo que está diciendo es, si tú te vas de frente contra él, haz de cuenta que vas en un carro a 350 kilómetros de velocidad y te chocas de frente contra una muralla completa. Es a eso, mi amado. Usted y yo no podemos enfrentarnos al enemigo. Y Dios no nos ha llamado a enfrentarnos al enemigo. ¿Y por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque la televisión y los medios tecnológicos nos muestran, y usted está en Facebook y se le meten iglesias y se le meten personas enseñando cosas y usted, ¡ah! Mira, aprendí esto, yo vi a fulano que dijo esto, sin entender realmente el contexto de la escritura. Ahora, observa que él dice que esas armas son poderosas en Dios para destruir las fortalezas, y observa que dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo, es decir, orgulloso, que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y sabes qué? Está diciendo que nosotros nos hemos dejado engañar del diablo. Cuando nosotros pensamos a nuestra forma de ver las cosas, a mí me parece que yo creo que mejor es esto, yo puedo hacer esto, Dios sí habla en su palabra, pero yo puedo hacer esto. ¿Cuántas veces hemos pecado de esa manera? ¿Cuántas veces nuestro pensamiento ha estado por encima de Dios? ¿Cuántas veces nuestro pensamiento está por encima de Dios? El peligro es que no estamos viendo que eso es supremamente pecaminoso y que Satanás precisamente está obrando ahí. ¿Saben cuál es el problema? La palabra de Dios no está en nuestra mente. Nos hemos dejado meter lo del enemigo. Y por eso Pablo dice que ese tipo de arma que nos ha dado Dios, que son poderosas para destruir la fortaleza, destruye, la forma dice destruyendo. ¿Cómo actúa? Destruyendo, destruye completamente el arma de Dios. Ojo, aquí ya estás con el arma de Dios. Destruye todo tipo de especulación, todo tipo de razonamiento orgulloso que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y pone todo pensamiento, ese tipo de pensamiento que es perverso, que es diabólico, lo pone en cautiverio a la obediencia de Cristo. Es lo que la palabra nos está diciendo. Es interesante, aunque no estamos estudiando este texto, es interesante que dice, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. Es decir, cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, entonces todo lo perverso, digámoslo así, de alguna manera, es castigado, sacamos lo que no es. Y es a eso lo que Pablo se está refiriendo acá, volviendo a Efesios, cuando dice, para que estéis firmes, para poder resistir en el día malo. Ahora, permítame decirle, iglesia, ¿qué es el día malo? Es decir, el día cuando llegan las pruebas, los momentos críticos de la vida, donde Satanás y sus subordinados nos están asaltando con gran intensidad. Observa el Salmo 41, David lo manifestó. Salmo 41, dice la Escritura, en el Salmo 41, versículo 2. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida y será bienaventurado sobre la tierra. ¿Sí? Y el Salmo 49, 5 dice, ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis enemigos me rodee? De los que confían en sus bienes y se jactan de la abundancia de sus riquezas. Lo que el creyente empieza a comprender es que, escúchalo bien, desde la caída de Adán y Eva, escúchalo bien, iglesia, todos los días son malos. Porque Romanos 8 nos dice que aún la creación gime. Todo está completamente volteado, patas arriba, como decimos en nuestro lenguaje, desde que Adán y Eva pecaron. Es a eso a lo que se está refiriendo la palabra. Es decir, cada día ha sido malo para la humanidad y lo seguirá siendo hasta que Satanás, el usurpador, sea arrojado al abismo, al eterno lago de fuego para siempre. Solo hasta ese día. Y tal vez usted y yo no lo vamos a ver. Yo anhelo la venida de mi Señor Jesucristo. Por supuesto que vamos a estar ahí en el milenio. Y vamos a ver el juicio final cuando Satanás sea enviado. No sé si en vida, más bien era a lo que me refería, si en este cuerpo. Que no creo. Pero ahí está la cuestión. Que nosotros podamos comprender de que lo que nos está diciendo la Escritura es que nada de esto va a cambiar, mi amado. Usted y yo tal vez, o la gente tiene la idea de que esto va a cambiar. Mire, yo cuando veo tantas cosas en las noticias y digo, wow, ¿dónde está toda la gente que decía que esto iba a cambiar con un nuevo presidente? Que si se votaba por ese presidente, entonces las cosas iban a cambiar, ya no iba a haber más guerra. ¿Usted no ha visto cómo se ha incrementado la violencia en nuestro propio país? Ahora, no vamos a culpar a la autoridad que Dios nos colocó. Lo que nos quiere mostrar la Escritura es que esto terrenalmente no cambia, que no hay un hombre que pueda cambiar esto. Si usted y yo nos ponemos a discutir y a pelear por un hombre, no, es que yo sí voté por este y yo lo respaldo. O no, yo no voté por, como dice la gente, por ese miserable, desgraciado y todo eso. No, mi amado. No. Estás perdiendo el tiempo. El único que tiene el control de las cosas se llama Dios. Él es el soberano Rey. Jesucristo nuestro Señor, su Hijo, que está pronto por venir. ¿Cuándo? No lo sabemos. Y esperamos ese reino. Y Pablo lo dijo en Efesios capítulo 9, versículo 19. Ilumina los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza han sido llamados. Los ojos del corazón. A esa gloria eterna. Por eso tú y yo no podemos tener la mirada puesta ahí. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, lo está mencionando el apóstol Pablo,
Y es indispensable que el creyente realmente aproveche al máximo la armadura de Dios. La armadura que Dios le ha suministrado en su gracia. Pero permítame decirte también aquí algo tremendo, y es que es responsabilidad tuya. Él no la proporcionó, Él no la dio por gracia, pero es una responsabilidad, si usted es un creyente y está aquí escuchándome, suya ponérsela, mantener ese vestido, tener esa armadura puesta. Y esa armadura no es, ya lo he mencionado, como la ropa, que usted se la quita. Usted se quita la ropa interior, la camiseta, el brasier, las mujeres, o nosotros los hombres, nuestro interior y ya, y nos cambiamos. No, es algo que tiene que estar puesto en nosotros constante y permanentemente. Esa es la responsabilidad humana. Cada cristiano está llamado a pararse firme, iglesia. Pero, ¿sabes qué? A pararnos firmes no en una posición pasiva, sino activa. Por el contrario, es una posición activa realmente. Es decir, que Él se encuentra vestido para la batalla y lanzándose a la lucha. ¿Y sabe por qué le digo que lanzándose a la lucha? Nuestra tendencia es, entre menos problemas tengamos, mucho mejor. Yo no me meto en esos problemas. Yo no quiero que nadie me haga bullying o se burle de mí. Entonces yo mejor por eso no predico el evangelio. Yo no le voy a hablar. Si él quiere vivir con otro hombre, que viva con otro hombre. Si ella quiere vivir con otra mujer, que viva con otra mujer. Si él quiere vivir en unión libre con una mujer, que yo no les digo nada. Estamos pecando, mi amado. Nosotros debemos pararnos firmes frente a este mundo de oscuridad, frente a las acechanzas del diablo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Resistir el día malo no son solamente los ataques de Satanás, sino que nosotros vamos de frente en la batalla. Es decir, nos estamos defendiendo de los ataques del enemigo, pero estamos a la vez atacando, ¿sí?, toda esa maldad. Pablo deja ver que nosotros somos soldados. Él habla, ¿sí?, haciendo la analogía de un soldado. Somos soldados de Cristo. Esa es la única manera de resistir. La manera de resistir no es meternos, abrir un hueco, se me olvida el término en guerra, una trinchera, gracias, y escondernos ahí, y ahí están tirando bombas y todo eso. No, pararnos firmes, mi amado. ¿Sabes una cosa? A mí me sorprende cómo la gente dice, bueno, está bien, ay, Dios alargó la vida de esta persona o no. ¿Sabes una cosa? Dios sabe el día, el último día en que nosotros estaremos sobre esta tierra. Él ya lo determinó. No es que me alargue la vida, o es que me la corte. No, Él ya tiene determinado. Él sabe. Y nos vamos, o bien sea con algo insofacto, o tal vez con algo donde nos duela un tiempo. Pero nosotros tenemos que estar al frente de batalla. Nuestra vida no está en bendición solamente pensando, es que tengo más plata, tengo una mejor casa, tengo un mejor carro, tengo una mejor... No, olvídese de eso. Tenga mucho cuidado si está pensando usted de esa manera. Aquí tenemos es que saber que si Dios nos llamó, si verdaderamente queremos darnos cuenta, entonces vamos a enfrentarnos al enemigo, donde nos va a atacar de una manera tremenda. Mis amados, la única manera de resistir, porque de lo contrario, nosotros no podremos contrarrestar al enemigo, ni oponernos. Recuerda que el apóstol Santiago lo dijo en Santiago capítulo 4, versículo 7, resistir al diablo, ¿y qué? Y él huirá de vosotros. Si usted no le resiste, él no va a huir. Lo va a tener ahí al lado. Lo va a tener. Y yo le doy gracias a Dios cuando he sido en mi vida personal atacado espiritualmente, ¿sí?, vapuleado, golpeado, porque eso me ha llevado más a doblar mis rodillas delante del Señor, a postrarme y humillarme, decirle, Dios, ayúdame, solo tú eres el único que me puedes levantar, solo tú eres el único que me puedes sostener. Ayúdame, Señor. Eso es, y me encanta realmente.
Porque cuando han llegado las situaciones difíciles es donde uno es probado para saber nuestra devoción frente a Dios. No es cuando la pasamos rico, no es cuando tenemos para comernos ese plato de comida delicioso que me lo merezco porque yo he trabajado mucho. No, qué miedo, tiemblo. Cuando veo tanta comodidad, cuando veo tantas cosas en mi vida que digo, no, Señor, ayúdame, porque no quiero, Señor, olvidarme realmente. Pero ¿quién soy y para qué estoy en esta tierra? Es que no solamente llegar a nosotros a decir somos escogidos, sino realmente de ver ¿para qué? ¿Para qué fuimos escogidos? Si tú miras en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 9, Primera de Pedro capítulo 5 versículo 9, el apóstol Pedro dijo: pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Un verdadero creyente está sufriendo en todo el mundo. Ay, es que yo me quiero ir para Estados Unidos porque es que allá las iglesias son más chéveres. Allá no se vive lo que se vive aquí. Yo me quiero ir para Canadá porque es que en Canadá de pronto es mejor. O me voy a ir para Francia porque en Francia es mejor. No, los verdaderos creyentes están sufriendo. Dice aquí Pedro: pero resístanlo, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. La iglesia del Señor va a ser resistida. La iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor, los que pertenecen al Señor, van a ser atacados fuertemente. Y si no, entonces este texto sobra. Aquellos que piensan que la vida es solamente, yo voy un domingo a la iglesia y me siento, y voy y miro, y ya no más. Esa no es la vida de creyente. Este es un tipo de resistencia realmente que permite sobresalir por encima de dichos ataques. Como Pablo lo dijo: y habiendo acabado esto, todo estar firme. Observe el versículo acá que Pablo dice en el versículo 13: para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, qué interesante, habiéndolo hecho todo, estar firmes. ¡Wow! ¿Qué será eso de habiéndolo hecho todo? Bueno, es haberme fortalecido en el Señor, como Pablo lo dice acá, en el Señor, versículo 10, resistir al diablo, oponérmele, es decir, no cederle a lo que Él quiere, a lo que en la vida que Él quiere, sino realmente someterme a Dios. Ahora, la cuestión definitiva aquí no tiene que ver con lo que un creyente haya logrado en el pasado, mi amado, sino con el hecho de que una vez termine la batalla y el humo se haya desvanecido, sea o no sea hallado de pie, él pueda saber que estuvo firme junto al Salvador. Ese es el punto. Y permítame decirle esto, mi amado: el temor del apóstol Pablo no era que, habiendo sido heraldo para otros, como él lo menciona, viniese a ser eliminado, es decir, que perdiese su salvación, como lo dice en Primera de Corintios 9:27. Pablo no hablaba de perder la salvación. Él no sentía temor por perder la salvación porque no, él mismo lo afirmaba. Sino, ¿sabe qué? Sino la recompensa. Y lo más importante es su utilidad para el Señor. La Biblia habla de que al final van a haber unas recompensas, van a haber unas coronas que se van a entregar a los fieles. Y nosotros tenemos que trabajar en eso. Muchos hombres y mujeres, escúchenlo bien, iglesia, escúchalo bien, por favor. Muchos hombres y mujeres han enseñado con fidelidad una clase en la escuela dominical. Tal vez ustedes, las mujeres, enseñando a los niños durante muchos años. Muchos hombres realmente han dirigido a otros a Cristo, le presentaron a Cristo. Tal vez han pastoreado una iglesia, como el caso mío, o dirigido grupos de estudio bíblico. Pero ¿sabe qué? Tan solo para que llegue el día en que se den por vencidos, den la espalda a su trabajo y desaparezcan en medio del tumulto humano. ¿Qué fue la vida de fulano? Ni idea. ¿Qué fue la vida de sutano? Ni idea. ¿Sabe qué? Eso es muy triste. Y aunque en realidad las circunstancias
de cada caso son completamente diferentes, la razón siempre es la misma, escúchalo bien. Decidieron quitarse la armadura de Dios y por esa razón no perduraron con coraje, con poder y con deseo para estar firmes. Eso es lo que la Escritura nos dice. No es que no nos preocupe alguien cuando se va, pero alguien cuando se va, de alguna manera es porque se quitó la armadura de Dios y dejó que el diablo lo llenara de insidias, de cuestiones, de amargura en su corazón, para andar de un lugar a otro, sin tener un fundamento. Y aquí nos conecta con el segundo punto. No se afanen, estamos en el mismo versículo, ya vamos a terminar. Pero el segundo punto, la segunda responsabilidad que tiene el creyente es esforzarse por mantenerse firme. Observa cómo Pablo cierra el versículo 13 y abre el versículo 14. Él no le puso los versículos, pero hablé mirando la porción. Y habiendo hecho todo, ¿qué dice? Estar firmes. Y luego dice en el versículo 14, estén pues firmes. ¡Qué tremendo! Hace un énfasis en una oración muy corta. Nuestra responsabilidad de iglesia como creyentes consiste en resistir, en estar firmes, en mantenernos. Y cuando decimos estar firmes, para que lo tengas un poco más presente, recuerda que Pablo está haciendo la analogía con un soldado romano. Es como cuando en el ejército un comandante dice, firmes, y ellos están ahí, parados. No en una postura, no estamos hablando de una postura, sino en mantenerse frente a esa adversidad que viene. Es como cuando vemos una batalla, una guerra, porque Pablo nos tiene aquí metidos realmente para comprender en lo que es una batalla, mejor dicho, se me va la palabra ahí, como feroz, fuerte, y donde están ahí en el frente de batalla. No sé si usted conoce mucho acerca de las armas de los ejércitos, llamémoslo así, y se habla de la infantería, de la artillería, de la caballería. Pero la infantería son aquellos hombres que salen al frente de batalla a poner el pecho contra las balas. Es una de las armas más fuertes dentro de los ejércitos. Usted pregunta por la infantería de los Estados Unidos, la infantería aquí en Colombia, y es interesante porque uno sabe que son los hombres que van al frente de batalla, los que van a abrir el camino para que después lleguen los tanques de guerra. Entonces, y no les estoy hablando de guerra, pero es poder entender lo que Pablo nos está diciendo acá. Y es a eso a lo que nos está instando la Escritura. Cuando Martín Lutero compareció ante la Dieta de Worms, fue acusado de herejía. Este hombre fue acusado fuertemente y nosotros recordamos, sí, cuando clavó la tesis y de, qué chévere, y el hermano, no, ¿sabe qué? Métase un poquito más para comprender que este hombre fue acusado de herejía. Y tras ser condenado por declarar que los hombres son salvos por la fe en Cristo solamente, él declaró, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, sobre ella me sostengo, más no puedo hacer. Qué rico que nosotros pudiéramos contestar de esa manera. Mi conciencia es cautiva a la palabra de Dios. Cuando un hombre o una mujer nos vaya a pedir algo que no está con la palabra de Dios, nosotros podemos decir, mi conciencia me cautiva a la palabra de Dios. Y eso es lo que voy a hacer, aun cuando se perdieran esos seres queridos en nuestra vida. Tenemos que ser de esa firmeza, mis amados. Todo creyente que es fiel a la palabra de Dios no puede hacer más que estar firme. Juan el apóstol advirtió en 2 de Juan 8, él dijo, mirad vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Como ya lo mencioné, Santiago lo dijo, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pedro dijo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y una vez dice, el hermano fue triste, el hermano se fue así. Siga siendo engañado.
Siga siendo engañado, mi amado. Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar, tratando de engañarlo a usted y de engañarme a mí, de hacernos creer que nuestra lucha es entre nosotros, que nosotros nos debemos dar duro, nos debemos quitar, nos debemos acabar, que ojalá alguno pueda sacar una espada y matar al otro, sacarle y cortarle la cabeza. Lo digo alegóricamente, pero ese es el engaño de Satanás. Pero ¿sabe una cosa, iglesia? Los gozos más grandes llegan con las victorias más grandes. Y las victorias más grandes vienen con resultados de las más grandes batallas. Cuando son luchadas con el poder del Señor y con su armadura perfecta. Y realmente lo que quiero llegar aquí al final, para darle aún más realidad al carácter y la necesidad de esta batalla, de este hombre que fue impresionante, Pablo, y uno mira, realmente Pablo, al escribir esto, lo marcó de una manera especial. Para él había sido o era una lucha contra la maldad y la violencia judía, contra la violencia pagana inspirada por Satanás. Por ejemplo, contra el judaísmo entre los gálatas y otros, contra el fanatismo entre los tesalonicenses, contra las contiendas, la fornicación y los litigios entre los corintios, contra el incipiente gnosticismo entre los efesios de esta carta que hemos estado estudiando, y mucho más fuerte entre los colosenses, contra las luchas fuertes y temores dentro, y por último, en el orden que Pablo vivió, pero no en importancia, contra la ley y el pecado de la muerte obrando dentro de su propio corazón. Y realmente podemos decir entonces que todos los viajes misioneros que vemos del apóstol Pablo pueden considerarse como una guerra ofensiva. ¿Saben por qué? Porque Pablo invadía los territorios que otrora, digámoslo así más bien, el diablo había dominado, había mandado. Y Pablo fue a esos lugares donde no se había predicado el evangelio a entrar. Y por eso usted mira que fue azotado, que fue perseguido, que lo trataron de matar, que lo tuvieron que bajar por una ventanilla, en una canastilla y cosas así. Y a veces leemos y ¡ay, tremendo! Pero no alcanzamos a ver la magnitud de lo que realmente es esa batalla espiritual, mi amado. Nos olvidamos que Juan dijo: el mundo entero está bajo el maligno. Y quiero cerrar con esto. ¿A qué conclusión llegamos? Tú y yo necesitamos mantener la palabra de Dios en nuestra mente. Sácate de la mente la pereza, la desidia, las excusas. Nosotros decimos que no tenemos tiempo. Esa es una de las mentiras más grandes. En mi vida me han afectado para decir que es que no tengo tiempo para estudiar, que es que no tengo tiempo para venir a una clase, que es que la economía no da. Creo que han habido momentos más difíciles en mi propia vida en la que no he tenido dinero y sin embargo Dios me ha permitido venir y prepararme, o ir a un lugar y prepararme. No te dejes meter la mentira del diablo. No te dejes engañar. No te dejes seducir por la pereza de que la novela que están presentando en televisión, o la Casa de los Famosos, o el Desafío, esa es mejor. Piensa en que tú y yo hemos sido llamados para adorar al Señor, para pararnos firmes frente a las huestes espirituales de maldad, y como iglesia presentar el Evangelio de Dios. Solo por la gracia de Dios nosotros hemos estado en este lugar predicando el Evangelio, y seguimos rogando al Señor que nos permita seguir predicando el Evangelio aún en las afugias en las que nos encontramos. Pero Dios es fiel y Él nos va a llevar hasta el final. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, amado Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por la oportunidad que tenemos de honrarte y exaltarte, Señor.
Gracias, gracias también, Señor. Infinitas gracias por poder cada vez entender más que nos has dotado, que nos has armado, que nos has entregado una armadura preciosa, Señor, que si somos fieles y la mantenemos, Señor, podremos pararnos firmes y resistir al diablo, Señor, a esas insidias del enemigo. Señor, ayúdanos, Padre de la gloria, para que en nuestra mente tu palabra esté constante y permanentemente, para que nosotros nos esforcemos por mantenernos firmes, Rey de gloria y majestad, sabiendo que es en Cristo Jesús y en el poder de su fuerza que nosotros lo podremos lograr. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.